Muy buenos días, hermanos. Los invito a abrir sus Biblias en Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 17. Estoy orando al Señor para no llorar, porque después de tantos momentos como los bautismos y recordar lo que vamos a hacer en un momento más, yo lo veía a Murilo y decía, voy a llorar, y él ya estaba llorando. Esta mañana vamos a estar meditando sobre dos aspectos desarrollados en 6 puntos. La respuesta del creyente a las demandas de Dios y el carácter de Dios ante nuestra infidelidad. El gran tema del pasaje es la soberanía de Dios. Cómo Dios tiene el control sobre todo, incluyendo la vida de sus hijos. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Los invito a que oremos. Señor, tú eres soberano. Tú eres bueno, Señor. Siempre tú eres bueno, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Trabaja en nuestro ser completo, Señor. Y que tu palabra sea predicada en esta mañana, Señor. En tu nombre, amén. Los primeros 2 versículos, versículo 1 y versículo 2,
resume la experiencia de todo cristiano. Dios ordena algo. Nosotros debemos obedecer. Entre el mandato de Dios y nuestra obediencia hay una transición en la cual nosotros debemos decidir. El pasaje bíblico comienza mostrándonos a Dios siendo intencional hacia una persona, hacia Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Quién es este Jonás? La Biblia nos dice que es hijo de Amitai. Es decir, esta persona tiene una familia. En Segunda de Reyes capítulo 14 nos dice que Jonás tenía un sentido de pertenencia con una nación ubicada en un lugar geográfico. Esta nación no era cualquier nación, sino que había sido apartada para vivir de manera santa. También se nos dice que Jonás era un siervo de Dios que anunciaba a un pueblo rebelde, el pueblo de Israel, sobre el mensaje de arrepentimiento. Jonás era un profeta dedicado al ministerio. Jesús en los evangelios ratifica la existencia de Jonás y su experiencia como algo que sucedió. Jonás es un personaje histórico y real, como tú y como yo. Jonás venía de una familia como tú y como yo. Había sido apartado para vivir de una manera especial, como tú y como yo. Y en la cantidad de decisiones en su vida, tuvo un encuentro crucial con la palabra de Dios que lo lleva a un punto de inflexión. Un callejón sin salida donde él debe decidir en relación a lo que Dios demanda de él. Como tú y como yo, esta mañana. Y el primer punto que debemos entender es que nuestra relación con la palabra de Dios demanda de nosotros una decisión. Y esto produce a nuestra vida un punto de inflexión. Hermano, nuestra relación no es con un concepto. Nuestra relación es con una persona. Nuestra relación es con Dios. Y en esta dinámica que nosotros llamamos vida, somos interpelados, reclamados a dar respuestas sobre lo que Dios demanda. Todos los días nos enfrentamos a decisiones. Todos los días asumimos posturas diversas en relación a las situaciones, en relación a las cosas, en relación a las personas. Desde tomar un vaso con agua a elegir la carrera que voy a cursar. Desde conformarme a un estilo de vida social para ser aceptado, cediendo mis valores, o al mantenerme firme en mis convicciones sobre lo que Dios revela. Todos los días debemos decidir. Sin duda la vida se encuentra rodeada de decisiones. Incluso cuando nosotros no tomamos una postura clara, estamos tomando una decisión. No existen términos medios. Nuestra vida es un diálogo. Tu vida es un diálogo que afirma o niega algo en cuanto a lo que Dios te ha revelado. En 1 Corintios capítulo 10 nos dice que ya sea que nosotros comamos algo o bebamos algo, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto implica decisión, esto implica determinación. Es interesante que el pasaje nos muestra que el diálogo lo inicia Dios. Él es quien viene a nuestro encuentro, Él es quien nos llama, Él es quien nos da dirección y en el camino nos ayuda a entender. El pasaje bíblico nos muestra a Jonás, un personaje real, con experiencias reales, que en un punto de su vida tuvo un encuentro crucial con la palabra de Dios, que lo lleva a un punto de inflexión, a un callejón sin salida, donde él debe decidir en relación a lo que Dios demanda de él. Y hermanos, la palabra de Dios es el punto de inflexión para tu vida. Nuestra vida es atravesada por la palabra de Dios, que constantemente nos lleva a revisar aquello que nosotros llamamos sentido común.
Ese sistema de valores que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. En el día a día, la palabra de Dios te lleva a callejones sin salida donde debemos decidir. El creyente tiene una responsabilidad que es ineludible con lo que Dios revela de sí mismo. Nuestra relación no es con una norma, no es con un sistema de valores, nuestra relación es con Dios. Y cuando determinamos en la vida lo hacemos en favor o en contra de aquello que Dios ha revelado. Porque no existen términos medios, debemos decidir. Un segundo punto, cuando vemos la historia de Jonás, es que cuando Dios demanda una respuesta es urgente responder. Cuando Dios demanda algo de ti es urgente responder. Nosotros tenemos la tendencia a decidir según la importancia del asunto o según la importancia de quien lo pide. Y déjame ilustrar esto. En mi trabajo, si una persona me envía un mail, yo tengo que priorizar el orden de llegada de los mails. Ahora, si en mi trabajo el mail lo manda el gerente comercial, yo le doy un trato especial, porque eso requiere una importancia especial. Ahora, si es que el mensaje lo manda el dueño del banco o mi esposa, eso pasa de importante a urgente. Eso pasa de importante a urgente. La pregunta es, ¿cómo es nuestra respuesta a lo que Dios demanda de nosotros? ¿Cuántas veces Dios demanda algo de nosotros y dicho de alguna manera como el lunfardo, clavamos el visto y nos mantenemos en la pasividad? Nuestra respuesta a Dios demuestra cuán importante es Dios para nosotros. Y lo más importante es que nuestra respuesta a Dios demanda qué concepto tenemos de Dios. Es fácil obedecer en un ambiente que no es hostil. Es fácil amar a los que nos aman. Qué fácil es perdonar a los que rápido se retractan. Es fácil ser cristianos con aquellos que encasillan en nuestros parámetros. Pero ¿qué sucede cuando Dios demanda asuntos más complejos? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Qué sucede cuando Dios demanda, cuando lo que Dios demanda va en contra de aquello que yo considero correcto? Cuando sus demandas afectan a mi sistema de valores, cuando sus órdenes van en contraposición a mi estilo y el sentido de mi vida. En el versículo 2 tenemos a Jonás recibiendo una orden directa de Dios. Y ahí radica la importancia del asunto. Es Dios quien está hablando a Jonás, que demanda de Jonás una decisión, que pone a Jonás en un punto de quiebre en relación a lo que él entiende. Y nosotros debemos poder ver, hermanos, que cuando Dios nos muestra algo a cambiar o a realizar, eso es bueno para nosotros, porque Dios es bueno. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Cuando Dios se dirige a ti y te da dirección, es con un propósito. Que nos lleva al punto número 3. Las demandas de Dios son buenas porque Dios es bueno. Ellas buscan darnos dirección, no completo entendimiento. Dirección, no completo entendimiento. Ante lo que nosotros no entendemos, tenemos 3 opciones. Y 2 son desobediencia. La primera es no reaccionar. Es decir, mantenernos pasivos. Eso es desobediencia. La segunda es desobedecer, conscientemente hacer lo contrario que Dios mandó. Y la tercera es obedecer. Ir en dirección de lo que Dios, de lo que al momento yo no entiendo, pero sé que es bueno. Porque Dios es bueno. En el versículo 2 podemos ver que Dios
no se detiene a explicarle a Jonás las razones del por qué él tiene que ir a Nínive. Dios ordena algo y con ello demanda una respuesta que da dirección a la vida de Jonás. Ve a Nínive y proclama, predica, anuncia y le da un sentido, algo que él pueda agarrarse. Le dice, porque su maldad ha llegado delante de mí. Porque se trata de Dios, no se trata de ti. Puedo ver a Dios invitando a Jonás a una experiencia de caminar en obediencia por amor. Desde el principio de la creación vemos a Dios invitando a los hombres y mujeres a amarlo y a obedecerle por amor. Al momento Jonás no entiende. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da una dirección, esto es porque Dios es perfecto y sus caminos son perfectos y sus caminos son mejores. Y acá veo un patrón bíblico. Dios usualmente da una orden y en el camino satisface nuestro entendimiento. Él no nos da todos los detalles, pero sí lo suficiente. Porque obedecer lo que no entiendo completamente es depender de Dios. Es descansar en su conocimiento sobre lo que yo no sé. La experiencia nos enseña que obedecer resulta como consecuencia en una fe que crece, en una fe que se fortalece. Es Abraham saliendo de su lugar de confort para ir a la tierra prometida. Es Abraham llevando a su hijo al sacrificio. Es Moisés en el desierto dependiendo de la provisión de Dios. Es José en el calabozo esperando que Dios le dé libertad. Es Pedro camino a la casa de Cornelio para poder predicar a gente que él no sabía que tenía que predicar. Ser guiados por el Espíritu de Dios no requiere que entendamos por completo, requiere que obedezcamos. Tenemos que obedecer, tenemos que decidir. Obedecer lo que no entiendo completamente es depender de Dios. Es ese lugar donde yo soy débil y me sostengo de su poder. Es tener claro quién es Dios y descansar en su carácter. Los que somos padres, ¿cuántos son padres acá? Levante la mano. Y bueno, ¿cuántos son madres? En realidad, padres es madre y padres, así que ¿cuántos son padres? Levanten toda la mano los que son padres. Sí. Los que somos padres sabemos cuán difícil es que nuestros hijos entiendan la instrucción. Y los que son hijos, ¿cuántos son hijos? Levanten la mano. Listo. Y los que son hijos saben en la experiencia cuántas cosas se hubieran evitado si tan solo hubieran escuchado. Hay veces que la instrucción necesita de la experiencia para la obediencia. Mi hijo Benjamín tiene 4 años y él tomó la costumbre de subirse a la mesa y caminar en ella, en todo momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Benjamín, bájate de la mesa porque te vas a caer. Eso es una orden con una advertencia. Benjamín, bájate de la mesa porque te vas a caer. ¿Qué sucedió? Se cayó. La experiencia tomó forma y ahora él me dice, no hay que subirse a la mesa porque me voy a caer. Y cuando se olvida, yo le digo, Benjamín, bájate de la mesa y él completa la oración y dice, porque me voy a caer. Obedece y se baja de la mesa. Ahora, qué bueno hubiera sido si tan solo él hubiera obedecido porque la instrucción era buena. Pero yo puedo esperar eso de un niño, que un niño no comprenda y no entienda y desobedezca. La pregunta ¿qué pasa con nosotros? ¿Esto es esperable en un cristiano maduro? ¿Es esperable en un cristiano, en alguien que ha nacido nuevamente? ¿Cuántas veces nos damos contra el piso una y otra vez
porque tenemos la instrucción, pero nosotros nos subimos a la mesa de todas maneras. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos direcciona, es porque Dios sabe el camino, porque Él ya ve el cuadro completo. Él conoce el principio, Él conoce el desarrollo, Él conoce el final. Por eso es que Él advierte. Es importante entender que nuestra relación no es con un conjunto de principios, no es con un sistema de valores, es con una persona, es con Dios. Un principio intelectual no nos transforma profundamente. Un conjunto de valores no nos transforma profundamente, solamente moldea momentáneamente el carácter. Lo que nos transforma es la relación que tenemos con la persona que está detrás de todo buen principio, ordenando que vivamos y reconociéndolo a Él sobre todo por amor. Dios busca darnos vida, no solo un conjunto de máximas morales. Dios busca que tengamos una relación de amor con Él. En el versículo 3 vemos el punto número 4. La experiencia cristiana, tu experiencia cristiana, mi experiencia cristiana, se desarrolla entre la tensión entre lo que Dios ha establecido y nuestra respuesta. ¿Qué sucede si lo que nosotros pensamos de una cosa no es como nosotros lo pensamos? ¿Qué pasa cuando la dirección de Dios va en contra de lo que yo deseo? Nuestras decisiones se toman en base a lo que nosotros creemos, en base al sistema de creencias y valores que construimos a lo largo de nuestra vida. Nuestro corazón es el motor de nuestro accionar. En palabras de un pastor, nuestro corazón no es parte de quién somos, sino es el centro de lo que somos. Nos define, nos dirige. Ahora, si nuestro corazón dirige nuestras acciones, entonces nuestras acciones muestran nuestro corazón. Jonás, volviendo a la historia bíblica, en su actitud, Dios manda. Jonás escucha y Jonás decide. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Con su actitud, con su acción, Jonás muestra que no está de acuerdo con los propósitos de Dios. Entonces, Jonás, ¿qué es lo que hace? Peca contra Dios. No es que cometió un error. Jonás peca contra Dios. Jonás lanza un ataque directo a la soberanía de Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos que Dios es soberano, estamos diciendo que el Señor es dueño de todo. Es dueño de todo cuanto existe, incluyendo tu vida. Cuando nosotros declaramos que el Señor es soberano, estoy diciendo que Él es el Señor de toda mi vida. Él puede disponer de toda mi vida. Y desobedecer a lo que Dios ha establecido es un pecado. Es una declaración de guerra. Es lo más parecido a un golpe de Estado. Es decir, abierta y conscientemente yo decido. Yo controlo. Yo dirijo el orden de mi vida. Yo estoy por sobre tus órdenes. Yo decido sobre mis tiempos. Nosotros generalmente tenemos la tendencia a asociar el desobedecer con hacer el mal, con hacer algo malo. Pero esto no es lo que sucede en el pasaje bíblico. Desobedecer no es necesariamente hacer el mal, sino no hacer el bien que Dios demanda. Es establecer un camino mejor, es construir mi propio camino. Y es posible que en el trayecto de todas las cosas te salen como deseas. Es posible que todo sale como tú quieres. Tengo el dinero para pagar aquel proyecto que Dios no me mandó a hacer. El barco se encuentra en el lugar preciso que yo quiero para llegar al lugar preciso donde Dios no me mandó. Y comienzo a convencerme
engañando a mi conciencia, porque en el fondo yo sé que no voy a hacer el mal, pero tampoco voy a hacer el bien al que fui llamado a hacer. Y comienzo a vivir un tiempo de apatía espiritual, me convenzo a mí mismo que está todo bien porque no hago nada mal, pero no te engañes, no me engaño. Estoy en un estado de guerra con Dios y tarde o temprano voy a sufrir las consecuencias de mi pecado, porque el pecado trae consecuencias. Afecta directamente a tu relación con Dios y afecta colateralmente a los que están alrededor tuyo. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Qué problema tiene Jonás con ir a Nínive? El capítulo 4, el versículo 2, ya vamos a llegar al cuarto domingo. Jonás le dice a Dios, yo sabía, Señor, que tú ibas a perdonar a quienes yo no quiero que tú perdones. Para Jonás el camino de Dios no es una opción. Jonás prefiere morir antes de ir a Nínive. Seguramente en un momento él siente compasión por lo que ha producido su pecado. En el versículo 12, al ver que la nave está por quebrarse, y Jonás dice, yo soy el culpable. Y se arrepiente. Y dice, no se arrepiente, perdón. Jonás en ese momento reconoce que él es el culpable. ¿Y qué es lo que sucede? Ora al Señor y dice, Señor, soy el culpable, perdóname, me arrepiento, Señor. Y después le dice a los marineros, vamos, llévenme a la orilla porque tengo que ir a Nínive. ¿Eso hace Jonás? No, Jonás reconoce que él es el culpable, pero él no da su brazo a torcer. Él prefiere que lo lancen al mar antes de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Es interesante, es interesante. La solución de Jonás es que lo lancen al mar porque él prefiere morir antes de ir a Nínive. ¿Acaso Dios no hubiera mostrado misericordia a Jonás si se hubiera arrodillado y hubiera pedido clemencia? Yo sabía, Señor, que tú eras un Dios perdonador. ¿Acaso Jonás no sabía que Dios era un Dios perdonador? El problema de Jonás es que él no entiende cómo Dios puede ser misericordioso con un pueblo que es enemigo del suyo. En conceptos de alguno, al amigo todo, pero al enemigo ni la justicia. Jonás no es muy diferente a los fariseos de la época de Jesús. Es como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, que en vez de alegrarse porque el que se había perdido vuelve a su casa, prefiere no ser partícipe de la celebración porque en su corazón este no merece ni la comida de los cerdos. Él se ha puesto, Jonás, en un lugar que no le corresponde. Se sentó en el trono, levantó el martillo, dictó sentencia y dijo culpable. La indiferencia de Jonás a la palabra de Dios demuestra su estado espiritual. Y nuestra indiferencia a la palabra de Dios demuestra nuestro estado espiritual. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? Jonás está directamente transgrediendo la soberanía de Dios. Porque cuando alguien argumenta un camino mejor, está diciendo que el otro camino es insuficiente. Jonás, al no obedecer, está diciendo con sus acciones, yo decido, yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de mi vida. Se está sentando en un lugar que no le corresponde. La pregunta es al día de hoy, ¿qué tan diferente eres tú a Jonás? ¿Qué tan indiferente eres tú a la palabra de Dios? ¿Tienes una relación con la palabra de Dios? Cuando tienes que tomar una determinación. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba a través de una persona para llevar el mensaje al pueblo. En estos tiempos, la voluntad de Dios ya ha sido revelada. No necesitas una revelación especial.
ni una voz que baje del cielo y te diga cómo debes vivir, sino debes conocer la palabra de Dios para tener dirección. Y en el camino Dios te provee entendimiento. ¿Cómo es tu relación con el pecado? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo Dios está transformando aquellos caminos que tú has construido a lo largo de tu vida? En la vida cotidiana, ¿cómo estás decidiendo? ¿Según lo que piensas? ¿Según lo que entiendes? ¿Según cómo otros piensan? ¿Según cómo sientes? ¿Según cómo las redes sociales te indican? ¿Tu fe está puesta en un sistema económico? ¿Tu fe está puesta en un partido político? ¿Eres uno que tiene el distintivo de ser hijo de Dios? ¿Uno que es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Que se declara incompetente en cuanto a su propia dirección y se dispone a obedecer? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra? Jonás ha atacado directamente al carácter de Dios poniéndose en su lugar. Y acá viene lo maravilloso, hermanos. Dios no lo desecha, porque Dios no es como nosotros. Como leíamos más temprano, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia con sus hijos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Polvo que necesita vida. Es entonces que Dios lleva a Jonás a reconocer su culpabilidad, para luego con amor molerlo de tal manera que lo lleva al arrepentimiento para experimentar el amor de Dios. Vemos la justicia de Dios expresada en su paciencia, de preparar una tormenta que haga remecer todo en el entorno de Jonás, de tal manera que reconoce su pecado. Jonás es consciente de su falta. Es interesante, hermanos, como dijo un pastor, el viento reconoce la voz de Dios y obedece. Los marineros incrédulos reconocen la voz de Dios, obedecen y se postran en adoración. La suerte que los marineros lanzan, que eh, es gravedad con materia, obedece a Dios y cae en el lugar que tiene que caer. El monstruo marino que Dios ya tenía preparado, sabiendo que Jonás iba a pecar, obedece la instrucción de Dios. El milagro de una ciudad completa cayendo en arrepentimiento obedece a Dios. En el capítulo 4 nos dice que Dios hace salir una planta. La planta que Dios hace salir obedece a Dios. El gusano que Dios manda a que dañe a la planta obedece a Dios. Solamente el creyente es aquel que se toma el atributo de desobedecer a las órdenes de Dios. Y así somos nosotros. No te subas a la mesa constantemente, constantemente. Y nos damos contra el suelo. Pero Dios se acuerda que somos polvo y muestra su misericordia y nos lleva a experimentar tormentas para mostrar su gracia. Para Dios no eres un número. Para Dios yo no soy un número. La experiencia de Jonás nos muestra que Dios, pudiendo desechar al profeta desobediente, mueve la creación para trabajar su corazón y llevarlo en una dirección para experimentar arrepentimiento y disfrutar de volver a empezar en una nueva experiencia de obedecer a Dios por amor. Y hoy es el día en que Dios te habla, que me habla y que nos invita
el día de hoy a que le obedezcamos por amor. El último punto es que somos llamados a obedecer por amor. Y mientras haya tiempo, hay misericordia para los hijos de Dios. Así como nuestras acciones demuestran nuestro corazón, las acciones de Dios demuestran el Dios que nosotros tenemos. La tormenta es un grito de misericordia expresada en la justicia de Dios, hablando a los vientos porque demanda que tiene que ser satisfecha. El barco quebrándose es un llamado de atención. Podemos ver la santa ira de Dios llevando a Jonás a un juicio de misericordia para hacerlo despertar de su letargo espiritual. El pez es una muestra de gracia, es una segunda oportunidad para volver a comenzar. Hoy es un día para volver a comenzar. Algunas cosas prácticas. En cuanto a tu reacción a la palabra de Dios, cuando ella demanda de ti una decisión, en los callejones sin salida de la vida donde tienes que decidir, en lo privado de tu casa donde tu familia te conoce, en el interior donde solamente tú y Dios saben lo que sucede, ¿en qué punto te encuentras en el día de hoy? Cuando te ves en la obligación de declararle al mundo tu pertenencia, tal como Jonás, soy hebreo, temo a Dios. ¿En qué punto te encuentras? ¿Huyendo de Dios? ¿Eres pasivo? ¿O estás caminando en obediencia y confianza, tomando decisiones que son difíciles? ¿Cómo es el diálogo que muestran tus acciones? ¿Cómo es el diálogo que muestran tus acciones? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es solamente un añadido a tu vida o Él es tu vida? ¿Cómo es tu respuesta a sus demandas? ¿Conoces cuáles son sus demandas? ¿Tienes una relación con Dios? En cuanto a la dirección que estás tomando en tu vida, ¿es la palabra de Dios la que guía tus decisiones? ¿O es cualquier otra cosa? Hay una diferencia visible que tú puedes ver y que otros pueden ver en tu persona en cuanto al día de ayer y el día de hoy. ¿Hay un cambio en tu vida? Cuando se produce tensión en tu vida, porque Dios te demuestra algo a lo que debes obedecer, ¿eres indiferente a la palabra de Dios? ¿O caminas en obediencia sabiendo que aunque no lo entiendas todo, tienes que obedecer? Hermanos, hoy es un día especial. Hoy tenemos la posibilidad de resolver, de tomar decisiones y antes de entrar en un momento de comunión, en un momento tan importante de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, somos invitados a recordar el ejemplo de Jesús. Mientras Jonás huye de Dios porque se rehúsa a ser parte de la salvación de sus enemigos, Jesús vino por ti y por mí. Él se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios vino a morir por sus enemigos. Vino a anunciar que debemos arrepentirnos y creer porque hoy es el día de arrepentimiento. Vino a calmar las tormentas de nuestro corazón, de nuestro ser. El versículo 12, yo veo a Jesús. Jonás dice, tomadme, echadme al mar y el mar os aquietará. Jonás tiene un problema con la ira de Dios. Y él dice, yo soy el problema. Entonces, láncenme al mar porque Dios va a aplacar su ira. Él se reconoce a sí mismo como culpable. Y tú eres culpable de tus pecados. Pero Jesús no era culpable de ningún pecado y él vino y se lanzó solo al mar. Por ti y por mí.
Qué misericordioso que Dios, que te da la oportunidad el día de hoy de amarlo, obedecerle, reconocer su soberanía y caminar en un trayecto reconociéndole y amándole cada día. Los invito a que tengamos una oración. Padre Celestial, al acercarnos, Señor, a la cena, Señor, al estar a instantes, Señor, de recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, queremos reconocerte a ti, Señor. Señor, te pido perdón y si alguien en la congregación siente a sí mismo, Señor, tú lo sabes, Señor, por las veces que he desobedecido a tu voz, Señor. Por las veces, Señor, que he construido mi propio camino como una alternativa a lo que tú has demandado, Señor. Señor, permíteme poder obedecerte, Señor. Permítenos poder obedecerte porque tú eres bueno, Señor. Permítenos, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor, y poder decidir por ti siempre, Señor. Señor, transforma nuestros corazones. Señor, si en este momento hay alguien que no te conoce, toca su corazón, Señor. Y que pueda experimentar, Señor, esa gracia que tenemos los que somos hijos tuyos, Señor. Y para caminar, Señor, en una relación, Señor, de amor y obediencia. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, amén.